Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo hacer este efecto de falsa madera decapada. Espero que os guste y empezamos. Antes de meternos en materia y de que os explique cómo se hace esta técnica del falso acabado de madera decapada, tenemos que hablar un poquito de qué soporte utilizar para ello, porque en principio esta técnica nos va a valer con prácticamente cualquier material donde se pueda utilizar pintura acrílica, pero por ejemplo no tiene ningún sentido hacerlo sobre madera directamente, porque la técnica de la falsa madera decapada lleva más tiempo y más recursos que hacer una técnica de decapado tradicional, así que por ejemplo utilizarlo sobre madera no nos saldría rentable. Así que vamos a asumir que todo el mundo que ha llegado a este vídeo es porque quiere realizar un falso acabado de madera decapada, pero utilizando materiales como cartón o similares, no directamente madera. Si has llegado a este vídeo buscando un tutorial de cómo se decapa la madera, no es este vídeo. Tienes que buscar un vídeo de decapado real. Esto es una falsa técnica de decapado, especialmente para Mix Media. Con lo cual el soporte que yo voy a utilizar para este tutorial es cartón, y como sabréis el efecto de madera decapada no queda demasiado bien con piezas que sean excesivamente grandes y toda una pieza, sino que realmente lo que queda muy bien es hacer, aunque sean figuras, pero hechas como listoncitos de madera. Esta es la figura que yo voy a realizar y como podéis ver, tengo dos piezas de cartón. ¿Y por qué tengo dos piezas de cartón? Porque lo primero que vamos a hacer es pegarlas juntas, porque como ya hemos dicho, las piezas quedan más bonitas si están compuestas de varios listones de madera, y con lo cual este grosor de aquí se queda insuficiente para ser un listón de madera, así que el objetivo es pegar dos piezas de madera, porque este grosor ya sí que sería propio de un listoncito de madera. Así que vamos a ello. Y vamos a esperar el tiempo necesario para que el pegamento se seque completamente. Ahora que ya está seco, vamos a dividir nuestra figura en esos listones de los que estábamos hablando. La primera línea la voy a hacer exactamente por la mitad. Y desde esta línea, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, voy a dibujar las líneas que serán los listones. Yo las voy a hacer cada 8 centímetros las dos, porque realmente solo me van a caber dos, pero lo podéis hacer del tamaño que queráis, incluso combinar varios tamaños. Y ahora voy a cortar por estas líneas. Ahora después vamos a tener que pegar papel con la mezcla de cola y agua a partes iguales en todas las piezas, pero antes nos tenemos que asegurar de que después de este paso del papel, los bordes se nos van a quedar perfectamente cubiertos, así que por si acaso hubiese algún rinconcito que no se nos fuese a quedar demasiado bien con el papel, lo que voy a hacer antes es cubrir todos los bordes con cinta de carrocero. Y ahora sí vamos a cubrir estas piezas con papel y una mezcla de cola y agua a partes iguales. Y después lo dejaremos secar completamente. Ya tengo aquí las piezas completamente secas y ahora vamos a volver un poquito a la teoría de esta técnica. Como ya os he comentado, uno de los requisitos para que esta técnica quede realista es que pueda parecer madera lo que estamos haciendo, y por eso de hecho hemos hecho estos listones de madera entre comillas, porque no es madera, es cartón, pero hemos hecho esta especie de listones para que sea realista. ¿Y qué pasaría si pintásemos esto ahora? Pues que se quedaría marcado todo el relieve de todo el papel que hemos puesto, y eso va a hacer que no se vea realista porque se va a notar que son listones de papel maché y no listones de madera. Así que lo que necesitamos hacer ahora es alisar toda la superficie de modo que pierda este relieve que tiene y cuando lo pintemos no se note o no se vea a simple vista que se trata de papel maché. Para alisar esta superficie yo voy a utilizar una pasta de textura casera modificada, que la voy a hacer con una medida de polvos de talco, otra parte de harina de maíz y añadiremos la cola blanca necesaria para que se quede una mezcla fluida pero muy densa. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Y después lo aplicaremos por toda la superficie de nuestros listones de papel maché. Tenemos que aplicarlo con una espátula o herramienta similar para evitar dejar marcas en la pasta. La distribuiremos de forma uniforme por toda la superficie, intentando no dejar calvas y llegar bien a todos los bordes. Es importante limpiar los laterales de los listones para que no se queden chorritos que nos vayan a quitar ese realismo que estamos persiguiendo todo el rato. Y después las dejaremos secar. Estas piezas ya están completamente secas y ahora lo que vamos a hacer es pintarlas. Yo las voy a pintar de color rojo
solo por la superficie, no hace falta ni que pintemos la parte trasera ni los laterales. Y las pintaremos con pinceladas largas de un lado a otro, siguiendo lo que serían las vetas de la madera si esto realmente fueran listones de madera. Y tendremos que esperar a que se sequen por completo. Ya tengo aquí estas piezas perfectamente secas. Ahora vamos a necesitar un estropajo. Este en realidad era más largo, pero lo corto por la mitad para tener dos. Y vamos a necesitar pintura marrón que nos recuerde un poco a la madera que queremos utilizar. Vamos a mojar este ladito de aquí, solo este ladito, en la pintura. Y ahora vamos a pasarlo en la misma dirección que hemos estado dando las pinceladas, de arriba hasta abajo. En un sentido y en el otro. Y ahora con este mismo bordecito vamos a repasar los laterales. Y vamos a realizar este paso en todas las piezas. En caso como este, que por ejemplo me he quedado con relativamente pocas marcas, podemos volver a pasar para que se marque más. Yo primero voy a hacer el resto y depende de cómo me queden, lo voy a hacer o no. ¿Por qué? Porque si el resto me quedan similares, va a quedar bien la estructura toda junta, porque van a aparecer piezas sacadas del mismo sitio, hechas a la vez. Sin embargo, si esta por ejemplo me ha quedado con pocas manchas y el resto me quedan con muchas, lo lógico sería añadir un poquito aquí más. Ahora vamos a dejarlo secar unos minutos, lo suficiente simplemente para que la pintura que acabamos de aplicar no nos manche si la tocamos. Y después pintaremos los laterales de estos listones de cartón que tenemos del mismo color marrón. Y después esperaremos a que se sequen completamente. Estas piezas ya están completamente secas y podríamos decir que la técnica más o menos ya estaría terminada. Casi porque en realidad yo creo que a esa técnica le falta el barniz y eso va a ser lo último que hagamos, pero quitando eso la técnica como tal ya estaría terminada. Pero ¿qué pasa? Que si hemos llegado a este punto con nuestra figura, evidentemente nos queda reconstruirla otra vez. Puede parecer que una forma súper fácil de volver a unir todas estas piezas es simplemente aplicar pegamento en los laterales y unirlas. El problema es que como estos bordes no están completamente regulares, en realidad el pegamento no va a estar pegando por todo el borde, sino que va a estar pegando solo en algunos puntos y por lo tanto va a hacer que nuestra figura final sea bastante frágil. Bueno, pues esto va a depender un poco de qué exactamente estamos haciendo y dónde lo vamos a colgar. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo un cartel para colgarlo, pues a lo mejor del techo en algún sitio o con un poste de modo que se vaya a ver por delante pero también por detrás, lo primero es que tendríamos en todas las piezas que haber aplicado la pasta de textura modificada por la parte de atrás y también la tendríamos que haber pintado o bien de rojo con la misma técnica, bueno, de la pintura que ya hemos elegido, con la misma técnica del decapado o bien de marrón simulando madera. Y aparte de eso tendríamos que haber hecho otra pieza más, otro listoncito, más o menos de este tamaño, pero con todo, es decir, con la pasta de textura, pintado de marrón, puede ser simplemente de marrón, no hace falta que hagáis esta textura en el listón, pero entonces cogeríamos ese listón y lo pegaríamos por aquí detrás. Ya os digo que a lo mejor lo tendréis que hacer más largo que esto para que se peguen un poco más los laterales, pero bueno, lo pondríamos de esta forma o incluso podemos hacerlo un poco cruzado si queremos hacer algún diseño un poco más pues divertido, incluso un poquito más infantil, ¿no? Que no sea todo regular. Pero si no, lo pondríamos aquí nuestro listón, lo pegaríamos todo sobre el listón y ya lo tendríamos. Ya podríamos colocar esto pues o con cuerdas que lo cuelgan del techo o pegado a un poste o lo que sea. Pero esta sería la forma, digamos, más básica de unir estas piezas si lo que queremos es que se vea por los dos lados, de modo que si tú esto lo miras por detrás va a aparecer varios listones de madera sujetos a otro listón de madera. Si no se va a ver por los dos lados, sino que se va a ver únicamente por uno, evidentemente la parte trasera no nos va a preocupar, por eso yo ni la he pintado ni nada, simplemente la he dejado con el papel maché y ya está. Para esto lo que vamos a necesitar es recortar otra vez la misma figura en cartón de nuevo. Yo utilizo exactamente la misma plantilla para todas las piezas, así que como veis encaja perfectamente. Si no habéis utilizado ninguna plantilla, lo habéis dibujado directamente sobre el cartón, simplemente ponéis la plancha debajo y trazáis el contorno. Y con esta plantilla lo que vamos a hacer es recortar por el interior como a 2-3 centímetros del borde que tenemos. Realmente no hace falta exactamente que sean 2-3 centímetros, lo de recortar un poquito hacia adentro es simplemente que no se vea detrás del cartón, ¿de acuerdo? Así que en realidad con recortar, yo que sé, 1 centímetro nos valdría, pero yo quiero recortar un poquito más, 1 o 2, para que realmente no se vea cuando el cartel esté colgado, porque si hacemos el borde pues 1 centímetro, es verdad que si lo miras de frente no se va a ver, pero si miras un poco del ladito enseguida se ve el cartón, así que yo no quiero que pase eso y por eso lo voy a recortar como 2-3 centímetros hacia adentro. Lo que sí que voy a hacer antes de empezar a recortar
es dibujar una línea que me va a marcar la mitad de esta pieza por un sencillo motivo. Bueno, realmente por dos motivos. El primer motivo es que cuando yo empiece a recortar esto por aquí dentro, en cuanto llegue a las líneas, sé que tiene que haber un piquito aquí para que me coincida perfectamente con la forma. Así que cuando esté recortando por aquí, si no tuviese ninguna línea, pues a lo mejor me puede desviar un poquito a la derecha o a la izquierda, pero teniendo una línea que va justo de pico a pico, sé que cuando pase por las líneas es donde tiene que coincidir el pico. Y por otro, porque esta línea después me va a servir para cuadrar perfectamente el resto de piezas. Porque como de hecho la figura está partida por la mitad, yo sé perfectamente que este borde de aquí me tiene que coincidir con esta línea cuando lo pegue. Así también tengo una referencia. Intentad siempre dibujaros alguna referencia en vuestro cartón, simplemente para que no se os quede descuadrado. Porque, por ejemplo, si utilizásemos esto, yo dibujaría evidentemente la línea central, porque si no a lo mejor lo empiezo a pegar así. Y cuando llego aquí no tengo espacio ya para pegar la última pieza y tendría pues que pegar otra pieza aquí o despegarla entera y volverla a colocar bien o lo que sea. Así que siempre os recomiendo tener alguna línea de referencia en el cartón que vayáis a utilizar para pegarlo, para que lo centréis perfectamente. Como veis, haciéndolo de esta forma encaja perfectamente y todas las piezas se van a quedar pegadas por la mayor parte de su superficie, así que no se van a despegar, van a aguantar muchísimo. Y una cosa que se me había olvidado comentar hasta ahora es que si vamos a unir las piezas de esta forma, en la que no se va a ver por detrás y por lo tanto no vamos a hacer un falso listón que va con papel maché y con pasta de textura modificada que le da mucha consistencia y simplemente las vamos a pegar con un cartón, tenemos que tener muy en cuenta el sentido del cartón. En esta pieza que yo he recortado aquí, como podéis ver, el sentido del cartón es en vertical y eso coincide con el sentido que tienen nuestros listones. Y además aquí tiene una arruga. Si al recortar esta pieza de cartón nos coincidiera cualquier arruga con la zona en la que se unen dos listones, no nos va a valer. Porque, bueno, técnicamente nos vale, lo podemos pegar, vale. Pero ¿qué va a pasar? Que muy fácilmente esta pieza va a tender a doblarse de esta forma y al final nos va a quedar un cartel perfectamente plano en el resto de la zona, pero donde coincide con la arruga se nos va a deformar. Así que a la larga es posible que esta pieza se nos llegue a romper por estar todo el rato doblándose. Y además, ¿qué pasa? Que aunque no nos coincida realmente el doblez con los huecos, al estar el cartón en este sentido, es muy fácil que si lo doblamos un poquito, le damos un golpe lo que sea, se levante cualquier pieza y nos forme igualmente un doblez. Y estamos otra vez con el mismo problema. Así que, si utilizáis una pieza de cartón simple, sin pasta de papel maché y sin pasta de textura modificada, es importante que el cartón esté en diagonal con respecto a la base. Incluso en este caso en el que yo tengo una grieta, esta grieta me está dando completamente igual. ¿Por qué? Porque no coincide con ninguna de las separaciones entre los listones. Aquí también tiene una y me da igual porque además este cachito es muy pequeño. Pero sé que no se va a doblar por aquí, esto se va a quedar pegado y este doblez nos va a dar igual. Y además tampoco se va a poder vencer hacia adentro porque doblar un cartón en diagonal es muy complicado. Y bueno, tampoco os recomiendo poner el cartón con el sentido contrario, es decir, este cartón tiene las líneas así, por lo tanto si lo pongo así, están en horizontal, estarían en el sentido contrario a estas que están en vertical. ¿Qué pasa si lo ponemos así? Pues pasa que nos pueden pasar cosas como esta. Esto es un doblez que realmente está en sentido contrario a las líneas que tiene el cartón y pasa lo mismo que antes. Si esto lo ponemos así, este se nos va a vencer. Así que eso, siempre en diagonal, que es como mejor nos va a aguantar. Así que bueno, dicho todo esto, que espero no haberos saturado mucho la cabeza, vamos a pegar ya esta pieza de cartón por detrás. Y ahora esperaremos a que se seque antes de continuar. Esto ya está completamente seco, es perfectamente resistente y ahora vamos a barnizarlo. Evidentemente lo podemos barnizar con cualquier tipo de barniz, pero si lo que queremos es un acabado realista tenemos que utilizar un barniz mate, porque la madera de capada realmente es madera que está lijada y por lo tanto al lijarla pierde todo el brillo, incluso la pintura. Así que eso, lo más realista es utilizar barniz mate. Si lo que sea que estéis creando va a estar en interior, podéis utilizar cualquier tipo de barniz mate acrílico, pero si lo vais a utilizar para exterior, tenéis que buscar un barniz acrílico para exteriores, que sea 100% impermeable para que vuestro trabajo esté perfectamente protegido de la lluvia o de la humedad, pero también que lo proteja de otros factores como por ejemplo la radiación solar. En cualquier caso es importante que apliquemos el barniz en el mismo sentido que hemos aplicado las pinceladas de la pintura y después lo dejaremos secar.
Esto ya está completamente seco, como podéis ver tiene un precioso acabado mate y con esto ya habríamos terminado este efecto de falsa madera decapada. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.